Capítulo 5. La mazorca, el control de las ideas y la censura. Durante el segundo mandato de Rosas, los conflictos sociales se fueron volviendo cada vez más virulentos. El restaurador intentó restablecer el orden de manera autoritaria, ordenó la persecución, exilio y fusilamiento de todo aquel que tuviera ideas unitarias o contrarias a las suyas. Para ello, creó la mazorca, una organización parapolicial destinada al control de las ideas a través del terror. Existen diferentes versiones respecto al origen del nombre de esta organización. Algunas fuentes señalan que hacía referencia a la unión en la causa común. Sus integrantes estaban unidos como los granos del maíz. Los opositores a Rosas suponían, en cambio, que el nombre mazorca se debía a que la palabra era parecida a la expresión mazorca, porque apretaba al pueblo más y más para eliminar la oposición. Los integrantes de la mazorca podían estar en cualquier lado escuchando. Esto generó entre los vecinos un terror total a expresarse. Una situación semejante es difícil de concebir en la actualidad, porque la libertad de expresión y de opinión no solo está incorporada en nuestra Constitución Nacional, sino que en la mayoría de los países del mundo se considera un derecho inalienable. Cualquier persona puede expresar y hasta publicar sus ideas políticas en diarios o redes sociales, aun cuando sean contrarias a las opiniones de los dirigentes del país o críticas respecto a su accionar. Así como cualquiera puede conversar de política en un bar o en otro lugar público. En Argentina, el Congreso de la Nación sancionó en 2009 la Ley de Eliminación de Calumnias e Injurias, que protege a los periodistas y la libertad de expresión a la hora de comunicar públicamente hechos que involucren a funcionarios políticos. Pero en la época en la que Rosas asumió su segundo mandato, alrededor de 180 años atrás, conceptos como libertad individual, igualdad o derechos eran mala palabra. Y no solo la mazorca vigilaba, sino que incluso se corría el riesgo de que un criado o un vecino denunciara a cualquiera si sospechaba que tenía ideas unitarias, por lo que no había libertad para debatir ni siquiera en el interior del hogar. La mazorca utilizaba como signo distintivo una cinta roja, color con el que se identificaban los federales, prendida en la ropa. Esta cinta era conocida como la divisa punzó. Rápidamente, la obligatoriedad del uso de este emblema se extendió a toda la Confederación como identificación con el régimen rosista. La divisa punzó no fue el único emblema rosista. El color rojo se comenzó a utilizar en la vestimenta, los edificios y los objetos del hogar y de las iglesias. Si en una casa la vajilla era de color celeste, color con el que se identificaban los unitarios, la familia que vivía en ella automáticamente pasaba a convertirse en sospechosa. En este contexto, la brecha entre cómo eran las mujeres del entorno de Camila y cómo debían ser, que no es lo mismo, era muy grande. Ana María Perichón representaba una excepción a la regla del comportamiento femenino de la época. Por eso su accionar generó escándalo y por eso fue una personalidad influyente en la rebelde y contestataria Camila. Pero la niña contaba también con otro modelo de mujer, alejado afectivamente, pero cercano como inspiración femenina. Encarnación Ezcurra, nada menos que la esposa del gobernador Rosas. Las habilidades sociales de Encarnación Ezcurra la convirtieron en una figura influyente políticamente, una característica nada habitual en las mujeres de la época, donde la participación femenina en las cuestiones políticas era nula. Gracias a su influencia en la carrera política de su marido, Encarnación Ezcurra se ganó el título de Heroína de la Santa Federación. Pero en octubre de 1838 llegó de manera imprevista su muerte. Ha muerto doña Encarnación Ezcurra,
Su cuerpo fue conducido en procesión a la iglesia de San Francisco a las 8 de la noche del día 21. Las tropas que acompañan el cortejo se extendían desde la Casa de Rosas hasta la iglesia y estaban compuestas por soldados y oficiales. Los primeros portaban candiles, mientras que los segundos sostenían hachones. El féretro fue depositado en la bóveda bajo el altar mayor. Con solo 43 años, Encarnación dejó viudo a Rosas en pleno mandato y con 4 hijos de los cuales ocuparse. Más tarde sería la pequeña Manuelita, como llamaban cariñosamente a la menor de los hijos del matrimonio, quien cumpliría funciones simbólicas de primera dama, acompañando a su padre en ceremonias protocolares y recibiendo a figuras políticas argentinas e internacionales. Con sus gestos de humanidad y dulzura, Manuela amortiguaba el carácter rígido de Rosas, pero a diferencia de Encarnación, nunca llegó a ser su consejera política ni tener injerencia en las decisiones que su padre tomaba sobre el destino de la Confederación. Y es que la participación política no formaba o no debía formar parte del universo femenino. Cuando Camila, incluso siendo ya una mujer adulta, opinaba sobre política, su padre la hacía callar y hasta la castigaba. La familia O'Gorman adhería al régimen rosista, pero Camila no temía demostrar su descontento con la violencia generalizada y las amenazas de la mazorca. Sus hermanas Clara y Carmen, en cambio, acomodaban sin cuestionamientos a los mandatos de la época. Eran el orgullo de la familia, educadas y refinadas. Solo se interesaban por encontrar su buen partido para casarse, porque el matrimonio y la maternidad conformaban el único proyecto de vida aceptable para las mujeres del 1800. Pero Camila no podía adaptarse al silencio y al bajo perfil que se requería de las señoras de la alta sociedad. A ella le interesaba leer, cantar, tocar el piano, discutir sobre política, y una mujer así no pasaba desapercibida.